y 4 de agosto, la Iglesia celebra a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Uno de los santos más populares en los últimos tiempos ha sido San Juan Vianney, llamado el santo cura de Ars. En él se ha cumplido lo que dijo San Pablo: Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. Era un campesino de mente rústica, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa, que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años, en una celebración nocturna, a escondidas, en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto, simulando que iban a alimentar sus ganados, pero el objeto de su viaje era asistir a la Santa Misa que celebraba un sacerdote, con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba a sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles, y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército, y uno de los reclutados fue nuestro biógrafo. Se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino, por entrar a una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital, y cuando al día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta, pero que alcanzara a los otros. Pero se encontró con un hombre que le dijo que lo siguiera y que lo llevaría a donde debía ir. Lo siguió y después de mucho caminar, se dio cuenta de que el otro era un desertor que huía del ejército y que se encontraban totalmente lejos del batallón. Y al llegar a un pueblo, Juan María se fue donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertara del ejército, pero el alcalde, que era muy bondadoso, escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar, y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco, cada vez que pasaban por allí grupos del ejército. Al fin, en 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército, y Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era romo y duro, y no lograba aprender nada. Los maestros exclamaban que era muy buena persona, pero no servía como estudiante, y lo echaron. Se fue en peregrinación de muchos días hasta la tumba de San Francisco Regis, viajando de limosnas, para pedirle a este santo su ayuda para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. El padre Valley había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio el sacerdote se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que él enseñaba, pero su conducta era tan excelente y su criterio y su buena voluntad tan admirables que el buen padre dispuso hacer lo posible y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio. Después de prepararlo por 3 años, dándole clases todos los días, el padre Valley lo presentó a exámenes en el seminario
Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le iban haciendo. El resultado, negativa total a que fuera ordenado de sacerdote. Su gran benefactor, el padre Baley, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones, en lo moral, y en varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, al oír todas estas cosas, les preguntaron si el joven Vianney era de buena conducta. Ellos le respondieron que era una excelente persona, que era un modelo de comportamiento, que era el seminarista menos sabio, pero el más santo. Entonces el prelado dijo que si era así, entonces que sería ordenado sacerdote, porque aunque faltara la ciencia, con tal de que tuviera la santidad, Dios supliría lo demás. Y así el 12 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote, este joven que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio, y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo. 4 días después de su ordenación, nació San Juan Bosco. Los primeros 3 años los pasó como vicepárroco del padre Baley, su gran amigo y admirador. El 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars. Tenía 370 habitantes. A misa los domingos no asistían sino un solo hombre y algunas mujeres. Su antecesor le dejó escrito que las personas de esa parroquia, en lo único que se diferencian de los animales, es que ellas estaban bautizadas. El pueblo estaba lleno de cantinas y de bailaderos. Allí estuvo Juan Vianney y duró de párroco durante 41 años hasta su muerte, y lo transformó todo. El nuevo cura párroco de Ars se propuso un método triple para cambiar a las personas de su desarrapada parroquia: rezar mucho, sacrificarse lo más posible y hablar fuerte y duro. Que en Ars casi nadie iba a misa, pues él reemplazaba esa falta de asistencia, dedicando horas y más horas a la oración ante el Santísimo Sacramento en el altar, pues el párroco se dedicó a las más impresionantes penitencias para poder convertirlos. Durante años, solamente se alimentó cada día con unas pocas papas cocinadas. Los lunes, cocinaba una 12 de papas que le duraban hasta el jueves, y en ese día había otro cocinero igual, con el cual se alimentaba hasta el domingo. Es verdad que por las noches las cantinas y los bailaderos estaban repletos de gente de su parroquia, pero también era verdad que él pasaba muchas horas de cada noche rezando por ellos. ¿Y sus sermones? Ellos enfocaban toda la artillería de sus palabras contra los vicios de los feligreses, e iba demoliendo sin compasión todas las trampas con las que el diablo quería perderlos. Cuando el padre Vianney empezó a volverse famoso y muchas personas se dedicaban a criticarlo, el señor obispo envió un visitador a que escuchara sus sermones y le dijo qué cualidades y defectos tenía este predicador. El enviado volvió trayendo noticias malas y buenas. El prelado le preguntó si tenían algún defecto los sermones del padre Vianney, y el mensajero dijo que sí, que tenía 3 defectos: 1, que eran muy largos; 2, que eran muy duros y fuertes; y 3, que siempre hablaba de los mismos temas, que eran los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Entonces el prelado le preguntó si esos sermones tenían alguna cualidad. El mensajero dijo que sí,
que tenían una cualidad, y es que los oyentes se conmovían, se convertían y empezaban una vida más santa de la que estaban llevando antes. Entonces el señor obispo, satisfecho y sonriente, exclamó que por esa última cualidad se le podía perdonar al párroco de Ars los otros 3 defectos. Los primeros años de su sacerdocio duraba 3 o 4 horas leyendo y estudiando para preparar su sermón del domingo. Luego lo escribía. Durante otras 3 o más horas se paseaba por el campo recitándole su sermón a los árboles y al ganado para tratar de aprenderlo. Después se arrodillaba por horas y horas ante el Santísimo Sacramento y en el altar, encomendando al Señor lo que iba a decir al pueblo. Y sucedió muchas veces que al empezar a predicar se le olvidó todo lo que había preparado, pero lo que le decía al pueblo causaba impresionantes conversiones. Es que se había preparado bien antes de predicarlo. Pocos santos habían tenido que entablar luchas tan tremendas con el demonio como San Juan María Vianney. El diablo no podía ocultar su canallada, su rabia al ver cuántas almas le quitaban este curita tan sencillo. Y lo atacaban sin compasión, lo derribaban de la cama y hasta trataron de prenderle fuego a su habitación. Se despertaba con ruidos espantosos y con gritos. Un día en una misión en un pueblo, varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del padre Vianney. El párroco los invitó a que fueran a dormir en el dormitorio donde iba a pasar la noche el famoso padrecito. Y cuando empezaron los tremendos ruidos y los espantosos diabólicos, salieron todos huyendo en pijama hacia el patio y no se atrevieron a volver a entrar al dormitorio ni a volver a burlarse del santo cura de Ars. Pero él tomaba todo con calma y con humor, pero no dejaba de quitarle almas y más almas al maldito Satanás. Cuando concedieron el permiso para que lo ordenaran sacerdote, escribieron que fuera sacerdote o no, pero que no lo pusieran a confesar, porque no tenía ciencia para ese oficio. Pues bien, ese fue su oficio durante toda la vida, y lo hizo mejor que los que sí tenían mucha ciencia e inteligencia, porque en esto lo que valía son las iluminaciones del Espíritu Santo, y no nuestra vana ciencia que nos infla y nos llena de tanto orgullo. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 durante el verano. Para confesarse con él, había que apartar turno con 3 días de anticipación. Y en el confesionario, conseguía conversiones impresionantes. Desde 1830 hasta 1845, llegaron 300 personas cada día de Ars, de distintas regiones de Francia, a confesarse con el humilde sacerdote Vianney. El último año de su vida, los peregrinos que llegaron a Ars fueron 100,000. La estación del tren de Lyon tuvo que poner una ventanilla especial para vender tickets para Ars. Se vendían tickets de ida y vuelta, con plazo de 4 días para regresar, porque antes de 3 días no lograban los penitentes conseguir turno para confesarse. Junto a la casa cural había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. A las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote. Luego hacía sonar la campana de la torre, abría la iglesia y empezaba a confesar. A esa hora ya la fila de penitentes era de más de 1 cuadra de largo. Confesaba a hombres hasta las 6 de la mañana. Poco después de las 6, empezaba a rezar los salmos de su devocionario y a prepararse a la Santa Misa. A las 7 celebraba el Santo Sacrificio. En los últimos años, el señor obispo logró que a las 8 de la mañana se tomara una taza de leche. De 8 a 11 confesaba mujeres. A las 11
daba una clase de catecismo para todas las personas que estuvieran allí en el templo. Eran palabras muy sencillas que hacían inmenso bien a los oyentes. A las 12 iba a tomarse un ligerísimo almuerzo, unas papas cocinadas. Se bañaba, se afeitaba y se iba a visitar un instituto para jóvenes pobres que él costeaba con las limosnas que la gente le traía. Por la calle las personas lo rodeaban con gran veneración y le hacían consultas. De 1:30 hasta las 6 seguía confesando. Sus consejos en la confesión eran muy breves, pero a muchos les leía los pecados en sus pensamientos y les decía los pecados que les habían quedado sin decir. Era fuerte en combatir la borrachera y otros vicios. En el confesionario sufría mareos y a ratos le parecía que se iba a congelar de frío en el invierno y en verano sudaba copiosamente. Pero seguía confesando, como si nada estuviera sufriendo. Pero allí era donde conseguía sus grandes triunfos en favor de las almas. Por las noches leía un rato y a las 8 se acostaba, para de nuevo levantarse a las 12 de la noche y seguir confesando. Horario heroico en verdad. Sus éxitos espirituales. Cuando llegó a Ars, solamente iba un hombre a misa. Cuando murió, solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Las 4 cantinas que había alrededor del templo tuvieron que cerrar por falta de clientela. Después, durante esos años, abrieron otras 8 cantinas y todas fracasaron porque nadie iba a emborracharse. Los bailaderos se fueron acabando porque en sus sermones y confesiones arremetía sin miedo contra el baile. Decía que del baile se puede afirmar como de ciertos hongos. El menos peligroso es muy dañoso. En Ars, todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando él llegó a esa parroquia, la gente trabajaba en domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejores. Siempre se creía un miserable pecador. Jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle, le escribió una carta humilde pidiéndole perdón por todo, como si hubiera sido él quien hubiera ofendido al otro. El señor obispo le envió un distintivo, elegante, de canónigo, y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración y no se la quiso colocar. Y Dios premiaba su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad. Santo cura de Ars, pide a Dios que nos envíe siempre buenos párrocos como tú. Él es San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, párroco, y su fiesta se celebra el 4 de agosto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.